Bueno, jóvenes, bienvenidos a esta clase a través de este webinar. Pues el día de hoy vamos a seguir compartiendo un poco acerca de la gastronomía latinoamericana. Específicamente, pues seguimos trabajando con la gastronomía de Brasil. Pues hemos ido encontrando que dentro de esta gastronomía, pues podemos decir que por el tipo de influencias que tuvo a través de las influencias, en este caso africanas, de la influencia española, portuguesa, pues se volvió extensa a través de ingredientes, técnicas y procesos de elaboración. Sean bienvenidos todos, vamos a darle un momento más de tiempo a las personas y damos inicio. Gracias, sean bienvenidos todos. Buen día, Juanito, bienvenido. Buenos días, chef. Vamos a ir a dar unos minutos más a ver quién se conecta y damos inicio. Ok. Gracias. Buenos días, chef. Buen día, bienvenida. Gracias, chef. Vamos a dar un par de minutitos más para iniciar. Disculpen por la espera. Digo que vamos a dar inicio porque no creo que se conecten más personas. Entonces, les decía pues que vamos a estar hablando acerca de la cocina latinoamericana, específicamente de la cocina de Brasil. Pues hemos estado conversando acerca de ella. Pues, hemos ido encontrando que en ella pues hay una biodiversidad de culturas gastronómicas que hicieron posible la gastronomía brasileña, lo que es hoy en día. Pues hablábamos de culturas portuguesas, los esclavos africanos, los españoles, los italianos, los alemanes y algunas otras culturas que no se han mencionado, pero que también sabemos que han sido influencia de la gastronomía de Brasil y han contribuido a que sea lo que hoy es la gastronomía brasileña. Y también sin dejar a un lado, pues, la famosa gastronomía indígena que, según la historia, pues nos ha ido enseñando de que ellos aportaron, podríamos decir, el 95% de lo que es los tubérculos o las, en este caso, las raíces que se utilizan en toda la gastronomía
de Brasil. Para que lo tomemos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, para ofrecer un poco el objetivo, que el participante conozca, pues hoy vamos a hablar acerca de las regiones, que el participante conozca las regiones gastronómicas, en este caso de la gastronomía de Brasil, para que lo podamos tomar en cuenta. Dice, vamos en este caso, pues a hablar un poquito, dice que las regiones de Brasil, del norte, porque vamos a ver un poco del norte, la cocina en el norte de Brasil, que incluye los estados de, en este caso, Secre, Amazonas, Amapa, Para, Rodima, perdón, y Tocantins. En este caso, están muy influenciadas por las, en este caso, tribus, perdón. Entonces, amarindias nativas que viven en este tipo, en este caso, tierras durante siglos antes de la llegada de los portugueses en el siglo XII. Entonces, hablamos que al norte del Brasil encontramos como que una gastronomía más pura. Cuando nos referimos a más pura es que en esta región del norte de Brasil no existen las grandes ciudades, carreteras, automóviles, o sea, sí hay, pero en menor cantidad. Aquí lo que realmente resalta es la cultura indígena. Por supuesto que ya mezclada, ya una cultura mestiza, pero más sin embargo, en esta región norte de Brasil es donde se podría decir que encontramos gastronomía pura. Tal vez no al 100%, pero donde se puede ver reflejada los métodos de cocción indígenas, podemos ver reflejados también los tipos de alimentación, en este caso raíces, frutos exóticos, cosas de este tipo que van a contribuir a que esta gastronomía pues sepa más a Brasil que a otros países, por ejemplo, tal vez a la cultura portuguesa, tal vez a la cultura italiana, a la cultura francesa, no. En esta parte del norte del país pues encontramos mucha cultura indígena, las raíces de la gastronomía brasileña. Vuelvo a repetir, por supuesto que hay influencias de otros países, pero prevalece la cultura indígena brasileña, para que lo tomemos en cuenta. También tenemos, mientras que en este caso la gastronomía de otras regiones de Brasil iba cambiando con el tiempo para incluir una variedad de culturas, en este caso alimentarias, la cocina en este caso en el norte, amazónica en este caso, se mantuvo estética. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir que en esta parte de Brasil, mientras todas las demás culturas en las otras regiones al norte de Brasil, pues mantenía la gente indígena, se mantenía firme con relación a seguir comiendo, a seguir alimentándose, a seguir cocinando, a seguir preparando, como se hacía o se había hecho durante siglos. Así es como realmente logramos percibir la gastronomía brasileña al norte, para que lo tengamos en cuenta. Por supuesto que cuando hablamos al norte de Brasil, dice que su ubicación remota y su entorno salvaje seguía prevaleciendo. Y hasta hoy en día podemos decir que parte de esta región del norte, pues sigue siendo un tanto salvaje. Tal vez ya no como antes, pero tal vez ya hubieron mezclas entre idiomas, ya hubieron mezclas genéticas entre culturas, pero sigue prevaleciendo esta parte salvaje, que es bien interesante porque cuando una cultura, en este caso hablando geográficamente, mantiene raíces y luego posteriormente genéticamente y posteriormente gastronómicamente, pues con gusto se va a ese país porque todavía logramos encontrar la esencia del mismo. Por supuesto que de una manera cambiada, pero
con sus costumbres, con su forma de alimentar, con su forma de vivir, con su forma de actuar, con su forma de hablar, etcétera. Entonces, todas estas cosas pues contribuyen a que una cultura, en este caso, sea propia. Y en el norte de Brasil, pues sigue siendo una cultura propia de Brasil, con muy pocas, en este caso, combinaciones o mezclas de otros países, muy pocas. Es bien interesante saber que esta parte del norte de Brasil es donde encontramos las zonas más hostiles, tal vez con relación a la selva amazónica. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de la cocina regional del norte de Brasil. De acuerdo. Vamos a ver un poco también acerca de la región noroeste. Dice que la región noroeste de Brasil incluye los estados de, en este caso, Maranhão, Piauí, Caera, Río Grande del Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, en este caso, Sergipe y Bahía. Entonces, digamos que estas son los estados o los pueblos o las ciudades que componen, en este caso, el noroeste de Brasil. Para que, debido a que en esta región, perdón, había muchos de los esclavos de las plantaciones de caña de azúcar que fueron llevados al país en el siglo, en este caso, 11. No sé, en este caso, de extrañar que su cocina se caracteriza por sus fuertes influencias africanas. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que en toda la región noroeste de Brasil se quedó concentrada la mayor parte de gente africana. Y por supuesto que como la esclavitud africana llegó al país con la misión de explotar el producto, en este caso las plantaciones de caña de azúcar, después de que lograron ser libres desde una perspectiva, pues ¿dónde más podían estar más que en el lugar de origen donde los tenían como esclavos? Cuenta la historia que algunas de las familias, porque eran familias enteras de África, pues lograron crear estabilidad, en este caso, económica, familiar, geográficamente, en la parte noroeste de Brasil. Y con ello, pues dentro de esta parte noroeste, se quedó toda su cultura africana. Dice que la comida de esta cultura, pues, relata que tiene sabores muy exóticos, por ejemplo, para los brasileños como sabores agridulces, el uso de algunas plantas, por ejemplo, como la leche de coco, el azúcar de palma, que en algunos lugares de Brasil no se utiliza, pero los africanos tienen la característica que de la flor de la palma, pues extraen un tipo de sacarosa que la convierten en un azúcar de palma. Entonces, tienen combinaciones de productos dulces y salados, pero esto es debido a la evolución de la cocina africana dentro del territorio brasileño. Era de esperarse. Yo siempre he dicho que cuando yo hablo un poco acerca del noroeste de Brasil, y me imagino como que fuera, en este caso, acá Guatemala, la parte de Izabal, ver gente que logró mezclarse con algunas otras culturas extranjeras, por ejemplo, tal vez con italianos, tal vez con ingleses, tal vez con portugueses, tal vez con españoles. Entonces, no solo se mezcló una cultura gastronómica, sino que también una cultura genética. Y yo me imagino, pues yo no, como le digo, no he estado en Brasil, pero me imagino que es como cuando usted va a Izabal y ve gente pelirroja, de ojos claros o celestes o color miel o azules, pero con su tez de color morena oscura, o gente pelirroja, color en este caso oscuro, o gente en este caso castaña clara, o en este caso rubias. Entonces, cuando yo me imagino que esta parte de Brasil debe ser como esta parte en Guatemala, que por supuesto que la llegada de los africanos a toda esta parte de Guatemala, también por la explotación del banano y la explotación de la caña de azúcar y también explotación del tabaco, de igual manera se quedaron los africanos en esa parte
de Guatemala. Me imagino que así es esta parte de Brasil. Pues indagando y leyendo, pues de igual manera, como les explicaba que existe aquí en Guatemala, pues existe este mestizaje entre la gente africana, la gente portuguesa y la gente brasileña. Entonces, pues acá encontramos más influencias. Incluso hay una historia que no está comprobada, pero que los bailes que normalmente se hacen en el Carnaval de Río, en Brasil, pues esos bailes fueron llevados por los africanos a Brasil. No es que existían en Brasil. Por supuesto que había gente indígena, había gente en este caso de la zona por supuesto, del río y de la selva amazónica, pero realmente cuenta la historia que esos bailes exóticos con esos movimientos fueron llevados por los africanos a Brasil y se convirtió pues en un baile brasileño pues después de siglos de existir dentro de su territorio nacional. Entonces pues es bien interesante pues que al nororiente entonces del país pues encontramos esa cultura gastronómica africana. Entonces, si quisiéramos probar una mezcla entre África, Brasil y algunos otros países, pues el nororiente del país, en cualquiera de estas, en este caso, estados o ciudades, podemos visitarlo y encontrar bastante influencia africana. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de esto. Bueno, pues dice que con la llegada en este caso, de los esclavos, trajeron con ellos muchas de sus tradiciones. Las tradiciones africanas que entejieron poco a poco, dice, el tejido de la cultura gastronómica de Brasil. Eso es indispensable, pues al compartir un mismo entorno geográfico, dos culturas, pues esto es, por supuesto, se va a unir, se va a entrejer, se van a mezclar, se van a convertir en una sola cultura. Entonces, tanto la cultura africana como la cultura brasileña, pues al convivir geográficamente hablando en un lugar estrecho, pues tuvieron que adaptarse. Y tanto los brasileños adoptar la cultura africana como los africanos adoptar la cultura brasileña. Es importante. Muchos de los platos que se encuentran en el noroeste hoy contienen leche de coco, aceite de palma, quimbomba, que en este caso, pues, todos ellos tienen sus raíces en la cultura alimentaria de África. Entonces, ahí vuelvo a repetir que era indescriptible, claro, que en este caso los ingredientes africanos no contribuyeran a la cultura gastronómica de Brasil, específicamente al noroeste de Brasil. Entonces, sí vamos indagando, vamos encontrando, vamos buscando que, claro, que una influencia o la llegada de X cultura a X país, pues claro que va a influir, claro que va a marcar, claro que se va a convertir en algo propio. Y en este caso, pues sucede en la región noroeste de este país, que es Brasil, que podemos decir que es el país más grande de toda América y por supuesto de Sudamérica, para que lo tomemos en cuenta. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de lo que estoy hablando de las regiones, por lo menos estas dos regiones, antes de continuar, para poderles escuchar. ¿Nadie? De acuerdo. Entonces, continuamos. Bueno, entonces también podemos hablar un poco acerca de la región de Brasil, centro-oeste de Brasil. En la región centro-oeste, en este caso de Brasil, consiste en distintos, perdón, en el Distrito Federal de Brasil, junto con los estados de, en este caso, Goiás, Mato Grosso, perdón, y Mato Grosso del Sur. Entonces, esas son, en este caso, pues, como digo, el distrito de Brasil y junto a estos estados o a estas ciudades. Al igual que en la región en este caso norte del Brasil, al centro
en este caso oeste, estuvo en este caso aislada del resto del mundo durante gran parte de lo largo de la historia del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el centro oeste de Brasil, podemos decir que es similar a la parte del norte. Por supuesto que cada región, cada zona geográfica de un país tiene diferentes costumbres, aunque se comparta un mismo entorno geográfico, tiene diferentes formas de comer, diferentes formas de vivir, diferentes formas de comportarse. Pero a lo que nos referimos es que se parece a la región norte porque estuvieron aislados. O sea, ¿qué quiere decir? Que se refugiaron en esa parte geográfica por los invasores, porque literalmente hablemos de los portugueses, hablemos de los españoles, de los italianos, de los alemanes. Si lo miramos desde una perspectiva histórica, podemos decir que son invasores. Entonces, estas dos regiones, tanto en este caso el norte como en este caso la región centro-oeste, pues trataron de aislarse para que sus culturas no se combinaran y para que prevaleciera, perdón, en algún punto de Brasil una cultura propia. Entonces, con ese objetivo, pues estas regiones, tanto la norte como la centro, en este caso oeste, pues tratan de que permanezca una cultura gastronómica lo más pura posible. Digo lo más pura posible porque muchas veces, pues no es posible, vuelvo a repetir, no es posible que se mantenga legítimamente pura para siempre. No es posible, porque en algún punto pues se han salido de estos pueblos o estas ciudades de un punto a otro del país y claro, es lógico que de estas regiones o de estas otras regiones pues trajeran tanto tipo de alimentos, trajeran tipos de preparación, costumbres, modernismos, cosas como esas que han ido, en este caso, pues llevando a estas culturas por una mezcla, pero sin perder su norte, que es prevalecer o mantener la cultura brasileña lo más pura posible. Es bien importante esa parte, ¿de acuerdo? No sé, ¿alguien quisiera agregar algo más? No, hoy no tienen, en este caso, muchas ganas de hablar. Buenos días, chef. Buen día. Y encontré un dato que también en esa región se le conoce por usar, cuando hacen el carnaval, por usar trajes con demasiados colores y con música muy movida. ¿De acuerdo? Acuérdense que la música de Brasil, en algún punto, pues se realmente se lleva el ritmo a través del tambor, a través de algunas flautas a base de bambú, de algún otro material. Entonces, con relación a esto, pues algo bien interesante, pues son los trajes coloridos, dice, porque dice que quieren llamar la atención realmente, y no solo llamar la atención, sino que realmente estos trajes, dice que cada uno de los trajes que los brasileños usan para su carnaval son inspirados en la madre naturaleza. Acuérdense que Brasil, al tener esa zona amazónica, que es una de las más grandes o el pulmón más grande hoy en día de la producción de oxígeno para que nosotros podamos vivir, tiene una diversidad de fauna y unas aves pero preciosas, animales que podemos decir que no podemos encontrar en otro lugar del planeta más que solo en la selva amazónica. Entonces, en relación, según también yo he estado leyendo de que gran parte de los trajes son inspirados en la madre naturaleza, con colores de los animales, formas de los árboles, formas de la tierra, cosas como esas han servido de inspiración para estas personas cuando hacen sus trajes. Y por supuesto que la música brasileña dice que también fue inspirada a través de la madre naturaleza. Los animales pues hacen música con sus aullidos, con sus gritos, con sus gemidos, a la hora de volar, a la hora de correr. Entonces, todos esos movimientos que hacen los animales pues producen música y la gente de Brasil pues adaptó esos movimientos, esos ruidos, esos gritos, esos gemidos de los animales y las convierten en música
ya en sus ciudades a través de tambores, a través de flautas, a través de otros instrumentos, por ejemplo, a través de maracas, etcétera. Entonces, sí es bien interesante pues ir aprendiendo y conociendo acerca de esta cultura. Gracias por su aporte. ¿No sé, alguien más quisiera agregar algo? Bueno, entonces pues vamos a seguir hablando un poco acerca de la región central, en este caso oeste. Dice que fue a finales de 1950 cuando lo que más tarde se convertiría en la nueva capital de Brasil, Brasilia, eh, se construye, en este caso, aumenta la población y la gastronomía de la región, en este caso, se reconocía a nivel nacional. Entonces, hasta ese año, imagínense si nos damos cuenta, no tiene muchos años de que esta región pues se da a conocer, que empieza a crecer, que empieza a aumentar de población y se da a conocer la gastronomía de esta región. 1950, si retrocedemos en el tiempo, pues no es mucho tiempo. Podemos decir que es una ciudad o son ciudades que se empiezan a dar a conocer. Porque si hacemos cuentas, ¿cuántos años podríamos decir? Estamos hablando como de que 70 años más o menos. Si nos damos cuenta, 70 años no es mucho. 70, 80 años por ahí. Entonces, es un, que podemos decir, un tiempo corto de que estas ciudades pues, se han dado a conocer, para que lo tomemos en cuenta. Pues hoy los percibo algo callados, pero eso no es problema. Yo espero pues que por lo menos lo que estamos, lo que estoy hablando y lo que los compañeros están conversando, pues nos pueda, en este caso, ayudar a todos a ir entendiendo. Yo siempre he dicho que algunas veces pues, me han cuestionado, pero ¿y por qué regiones? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pues es necesario conocer todo de un país, y digo todo, aunque no nos da tiempo conocer todo en el curso, pero porque solo así vamos a lograr entender su gastronomía. Yo siempre he dicho que una gastronomía va mucho más allá de solo decir, bueno, pues los brasileños coman frijol con arroz, pero ¿qué va más allá de eso? O sea, tenemos que ir entendiendo por qué. Por ejemplo, pues ahorita vamos aprendiendo de que los africanos y la gente indígena, pues, ha ayudado a Brasil, pues, a mantenerse vivo hoy en día, pues, claro. No hay, en este caso, pues, sí, estas regiones que hemos ido mencionando, pues, la influencia africana, las culturas indígenas, pues, han hecho su papel con relación a mantener hermética la cultura brasileña, hablando de su gastronomía y también hablando de sus costumbres. Entonces, todo esto, al irlo entendiendo, pues, podemos darnos cuenta de que eso contribuye a la gastronomía. ¿Contribuye a qué otra cosa? Claro que va a contribuir también no solo a la gastronomía, va a contribuir al crecimiento del país. Porque yo siempre he dicho que los países, como ejemplo, como Brasil y toda la parte de América, una de las fuentes más grandes de ingreso no es la industria de producción, no es que ves, bueno, Brasil, Guatemala, Perú, Chile se sostienen porque son productores en masa de X producto. Es mentiras. El país más grande en producción es China, los países asiáticos, los monstruos asiáticos. Nosotros solo somos consumidores, pero nuestro fuerte, yo siempre lo he dicho, como cultura americana, es nuestro turismo. Y por supuesto que dentro del turismo es nuestra gastronomía y ahí como cocinero entramos nosotros. Tenemos que aprender acerca de, por ejemplo, yo no sé qué tanto sabemos de nuestra cultura, tal vez me voy a salir un poco del tema, pero qué tanto conocemos de Guatemala para que cuando alguien venga a Guatemala, X extranjero, pues yo pueda venir y maravillarlo, poniendo mi granito de arena con la gastronomía guatemalteca. Y cuando me refiero a la gastronomía guatemalteca, no me refiero solo a hacer un pepián. Claro, que hacer un pepián tiene una gran ciencia. No crean que nada más. Debe estar a punto, en este caso, el tostado de las semillas. Debemos de colocar la cantidad apropiada de tomate,
de mil tomate, de pimiento, de chile guaque, de chile pasa. Tenemos que colocarle la cantidad óptima de agua. Si vamos a colocar masa, tortilla o francés para espesar, debe ser la cantidad exacta, porque si no va a salir demasiado espeso y va a agarrar sabor a masa, a francés o a tortilla, o va a salir demasiado flojo y no va a tener la textura que queremos. Entonces, si nos damos cuenta y miramos la preparación de pepián, va mucho más allá de todo. Y así es todas las culturas. Entonces, el punto que quiero ver es que por eso es importante y es interesante pues ir indagando, ir aprendiendo, etcétera, etcétera. Y eso nos va a ayudar a que nosotros como cocineros pues sigamos creciendo. Sí, diga, ahí le escucho, o le escuchamos, perdón, Chef, una pregunta. por favor. ¿Qué es el pequí? El pequí. Ajá. Fíjese Que que dice que es diga, servido con arroz. con arroz, fíjese que no lo tengo ahorita presente, le soy sincera, pero lo podemos en este caso pues indagar y buscar. ¿Cómo me dijo que era? El pequí. De acuerdo. Lo vamos a anotar y lo vamos en este caso pues a indagar y pues por lo que yo estoy en este caso pues tal vez observando podríamos decir que es como es un fruto, pues según aquí lo que me va en este caso pues indagando Google, el buscador más grande del mundo podríamos decir, y aquí lo que me da referencia dice que es un fruto exótico amazónico, pero que también dice que hay una variedad que crece en las grandes, en este caso, continentes africanos. Dice que es un producto de consistencia carnosa, que algunos nacen de color naranja y otros de color amarillo. Entonces dice que lo que realmente se consume es la carnaza porque dice que tiene sabores como a presencia de mango y melocotón o durazno. Dice que son los sabores que encontramos. Dice que se pueden, en este caso, cocinar tanto como en platos dulces como en platos salados. Que normalmente dice que cuando ya está a punto el fruto, se recoge, se limpia. Dice que hay dos variedades, uno que parece como que fuera un durazno y el otro que parece como que fuera, en este caso, lo vamos a llevar tal vez al punto donde nosotros lo podemos en este caso ver mejor, como que fuera un fruto del pan también, que lo que está dentro pues es lo que terminamos consumiendo, que normalmente dice que lo podemos hacer en arroz para que tengamos un arroz agridulce, o incluso dice que se hacen conservas para que en las posteriores estaciones del año donde no se produce, pues lo tengamos y lo podamos utilizar. Es un fruto, en este caso, pues esférico, que dentro de una carnaza o de podríamos decir, una corteza gruesa, pues se encuentra. Ese es el famoso que yo encontré aquí, pues el famoso pequit de Brasil. Ok, gracias, chef. Pues el pequí dice que es un fruto del centro oeste de la parte de Brasil. Y dice que se le conoce a esa parte por cocinar y consumir lo que son los pescados y las carnes vacunas de las haciendas. Solamente, chef. De acuerdo, gracias. Muy amable por su aporte. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces pues si nos damos cuenta y buscamos ingredientes, vamos indagando pues algunas de las costumbres brasileñas, pues una de las ventajas de ellos es tener esa franja del río Amazonas y esa selva amazónica, que podríamos decir que gracias a ella, pues Brasil tiene en este caso, diversidad de productos exóticos. Podríamos decir exóticos para nosotros, como tal vez gente centroamericana, sin embargo, para los brasileños, un alimento más que comer. Pero me refiero a exóticos porque la madre naturaleza en esa región amazónica
pues no hay otro lugar donde se pueda producir este tipo de ingredientes. O sí se producen de forma silvestre, porque el suelo, la humedad, el resto de árboles que hay en su entorno, etcétera, todos estos factores contribuyen a que los frutos pues, puedan tener el sabor que realmente se necesita, puedan llegar a su punto de maduración correcto, puedan crecer la altura que necesita el arbusto, el árbol, que a través de la humedad, de la filtración del sol, de las copas de los árboles más altos, producen en este caso ciertas características geográficas para que cada fruto crezca. Dice que en Brasil se han intentado coger frutos de la selva amazónica y llevarse a producir en invernaderos que sí se han llegado a producir, sí se han podido reproducir, pero cuando se compara las características organolépticas entre uno y otro son totalmente diferentes. Dice que existe un gran abismo entre las características organolépticas que realmente quisiera sentir un cocinero brasileño. Es bien interesante esta parte porque nos damos cuenta que la madre naturaleza es perfecta. Que si ella dice que en este lugar se debe producir este alimento, es porque ahí se debe producir, porque si no, usted no me dejará mentir. No sé si alguien de ustedes pues, ha consumido alguna vez un producto silvestre. Hablemos de un zapote, hablemos de un chico zapote, que fue cultivado y crecido de forma natural en la madre naturaleza a un producto de invernadero, se lo prometo, es totalmente diferente. Ninguno se parece al otro, porque la naturaleza le proporcionó la cantidad de agua que él realmente necesitaba, la cantidad de nutrientes que había en el suelo necesarios para que creciera. Entonces, todas estas cosas, y a mí qué me interesa, puede decir alguien de ustedes, pero como cocineros nosotros tenemos que conocer el origen de cada uno de los ingredientes que en nuestros platos vamos a usar. Entonces, si es bien en este caso, pues importante, pues, por ejemplo, aquí, pues, Dailin nos está, en este caso, compartiendo, pues, acerca de este fruto que es nativo de Brasil y que es reconocido porque se consumen pescados y, en este caso, pues, este fruto que se cocina con arroz, que proporciona fragancia, y no solo fragancia, sino que los nutrientes que hay dentro de él a las preparaciones que se elaboran. Entonces tenemos acá en este caso la otra región que es en este caso sudeste de Brasil. Dice que el sudeste de Brasil abarca las principales metrópolis. Cuando refiero a metrópolis nos referimos a las ciudades más grandes, que es Río de Janeiro, Sao Paulo y así como en este caso Espíritu Santo, Minas, en este caso Gerais. Entonces dice que podemos decir que son de la región donde están las ciudades con más afluencia de tecnología, edificios enormes, autopistas, una ciudad moderna o las ciudades modernas de Brasil. Hablamos de Sao Paulo y hablamos de Río de Janeiro, para que tengamos en cuenta. Aunque cuentan, en este caso, también no lo voy a leer literalmente, que en esta región de Brasil es bastante difícil encontrar gastronomía brasileña pura. Es bastante complicado. Realmente dice que en estas ciudades vamos a encontrar restaurantes de gastronomía internacional, restaurantes de cocina italiana, francesa, española, portuguesa, pero realmente como que la esencia de Brasil en estas ciudades se fue perdiendo. Tal vez hay, pero así de forma fugaz, no impregnada, en este caso como, vuelvo a repetir, como cultura real, sino que así algo fugaz está dentro de la cultura, en este caso, gastronómica de Brasil en estas grandes ciudades. Por supuesto que una de las cocinas que más afluencia tiene en esta parte de Brasil es la cultura portuguesa. Sigue creciendo de tal manera la cultura portuguesa que han ido creando restaurantes dedicados a esta gastronomía. Podríamos decir que si quisiéramos comer gastronomía portuguesa, lo más cercano a ir a Portugal, pues es la gastronomía de las grandes ciudades de Brasil. Dice que se ha tratado de imitar en un porcentaje
alto o lo más cercano al 100% de lo que es la gastronomía de Portugal en estas grandes ciudades de Brasil. Es bien interesante pues ir aprendiendo y ir diciendo, bueno, es normal en todas las grandes ciudades de cada país, podríamos decir centroamericano, sudamericano o del Caribe, podemos decir que es normal que en estas ciudades pues ya no se practique la gastronomía pura de una ciudad, de una región, de una cultura, sino que se empiezan a practicar técnicas, formas de comer, formas de vivir, formas de actuar. Por supuesto, porque todo se vuelve tecnológico, incluso en las grandes ciudades, no solo en Brasil, sino que en muchas ciudades más, nos han venido la idea de que ya no es posible cocinar, sino que el que realmente tiene que cocinar es el dueño de un restaurante, el chef de un restaurante, el dueño de un local.